La pregunta no era quién era Shohei Ohtani, sino por qué ahora. Cuando MLB Network anunció la programación sin precedentes de 24 horas dedicadas a un solo jugador, y además un jugador activo y no nacido en suelo estadounidense, el silencio inicial en los círculos mediáticos de Norteamérica fue más ruidoso que cualquier ovación. No fue una celebración, no fue un tributo post-mortem, no fue la canonización de un retirado, fue una interrupción del orden natural. Y esa interrupción desató la crisis de identidad que la Liga Mayor de Béisbol había estado tratando de evitar. El gran misterio, la gran pregunta que prometemos desvelar, no es si Ohtani es grande, eso es obvio, sino por qué una corporación tan arraigada en la tradición como MLB sintió la necesidad de saltarse todas sus propias reglas y confesar, sin decirlo, que el béisbol, tal como lo conocían, había muerto y renacido en el cuerpo de un fenómeno japonés. Inicialmente, la prensa estadounidense, habituada a la cultura de la categorización, buscó frenéticamente la etiqueta. ¿Era un documental especial? ¿Un homenaje de mitad de carrera? Ninguna palabra encajaba. En los paneles de discusión de ESPN, los presentadores titubeaban, y en The Athletic, los columnistas escribían artículos informativos, mientras simultáneamente se encogían de hombros. El deporte americano clasifica: Salón de la Fama, Juego de Leyendas, Retiro. Si algo sucede, debe tener un nombre. Pero Ohtani no tenía nombre. El argumento inicial de los escépticos, por supuesto, fue simple: exceso de mercadotecnia, un movimiento cínico por rating. Y esta es la primera pieza crucial que debemos desmontar. Si esto hubiera sido un simple golpe de publicidad, el CEO de MLB Network jamás habría intervenido personalmente, y sin embargo, lo hizo. En un movimiento casi inédito en la cultura corporativa deportiva, el director ejecutivo dio una declaración de 15 minutos, y lo que omitió fue más poderoso que lo que dijo. Evitó por completo las métricas, no mencionó la proyección de audiencia, no citó el aumento potencial de patrocinios, ni siquiera aludió al impacto en redes sociales. ¿Por qué? Porque estaba elevando la conversación por encima del comercio. En lugar de datos de éxito, invocó la historia, específicamente la huelga de 1994, una época en la que la fe en el béisbol mismo se tambaleó. Lo que el CEO estaba diciendo, con la frialdad de un cirujano, era: esto no es promoción, es redefinición. Un comentarista veterano de ESPN, en Off the Record, lo resumió perfectamente. No está vendiendo un jugador, está reajustando el marco histórico. La MLB no estaba ensalzando a Ohtani, estaba utilizando a Ohtani para explicarse a sí misma en el siglo XXI. El gran conflicto cultural es este: Estados Unidos confía en el sistema más que en el genio individual. Confía en el draft, en el tope salarial, en las funciones definidas. Las excepciones existen, sí, pero siempre son absorbidas por la estructura. Ohtani era una anomalía que no solo no había sido absorbida, sino que había obligado a la estructura a reconfigurarse a su alrededor. Esto generó una profunda incomodidad. De repente, el trato especial no era una distorsión, sino la única decisión racional. Para subrayar este punto, la programación de 24 horas se centró en un número sorprendentemente pequeño de juegos, solo 2. El primero, la noche en que Ohtani alcanzó el hipotético 50-50. Pero el enfoque no estaba en el número, sino en la reacción del estudio. Los analistas se quedaron sin palabras. Los nombres de Babe Ruth y Hank Aaron se mencionaron y luego se desvanecieron. Un analista de datos, visiblemente frustrado, admitió al aire: simplemente no existe un conjunto de datos comparable. Esto no es un elogio, es una rendición de cuentas. El dato, la Biblia del béisbol moderno, había colapsado. El segundo juego clave fue el triunfo en la serie de campeonato de la Liga Nacional, donde dominó tanto desde el montículo como en el plato. En ese momento, la pregunta sobre si debía o no lanzar perdió todo sentido. La realidad superó a la estrategia.
MLB Network no transmitía estos juegos para inflamar pasiones, sino para confirmar un hecho. ¿Hay argumentos en contra? El silencio fue la respuesta unificada. Pero la aceptación final de que el sistema había cambiado vino no del CEO ni de los analistas, sino de un rival en el campo, Aaron Judge. Cuando a George se le preguntó por Ohtani en una entrevista, su respuesta fue el giro crucial. No usó superlativos, no lo llamó el más grande de todos los tiempos, apenas mencionó sus números. George se centró en un solo aspecto, la anomalía del trato. Él relató, como un reportero de campo, la rareza de que un jugador activo, extranjero, ocupara una jornada completa de la transmisión oficial de la liga. Cuando tu rival reconoce que la liga ha cambiado la regla no escrita, el sistema entero tiene que aceptarlo, sentenció un periodista deportivo al respecto. Judge no estaba alabando la grandeza de Ohtani, estaba certificando que la MLB ya estaba operando bajo un nuevo estándar. El debate sobre si merecía un trato especial terminó. El hecho era que ya lo tenía. Esto nos lleva a la tensión final, la que solo un japonés podía resolver. Mientras América elogiaba a la distancia, disfruten esto, pero no permitan que se normalice. Con una mezcla de admiración y un miedo subconsciente a que la excepción rompiera el sistema, apareció Ichiro. Sus palabras no fueron dirigidas a los fanáticos japoneses, sino arrojadas directamente a la cara de la historia estadounidense. Ichiro no se centró en los logros pasados de Ohtani, ni en su futuro potencial. Recalcó una y otra vez: él está activo ahora mismo. Y esta es la revelación que unificó las 24 horas. En la cultura deportiva americana, la grandeza se diseca, se certifica y se celebra solo una vez que ha concluido, una vez que el jugador se retira y entra al Salón de la Fama. La historia es una línea de tiempo recta, pero Ichiro invirtió el paradigma. La verdadera anormalidad no era la celebración, sino el momento de la celebración. La historia no ha terminado, está en pleno desarrollo, y aún así, la institución entera se detuvo para rendirle pleitesía. Un periodista norteamericano reflexionó sobre ello. Es una concepción japonesa del tiempo, donde el peso del presente es más importante que la línea recta del futuro. Esta programación de 24 horas no fue un acto de promoción, ni una evaluación retrospectiva. Fue un fenómeno en el que la historia, generalmente lenta y metódica, se vio obligada a ponerse al día con el presente. El CEO lo dijo en una frase que, en su concisión, resume la locura. Esto no es un programa, es historia. Y esa historia, en tiempo presente, obligó a América a temblar, no de miedo, sino de asombro ante la irrupción de lo inclasificable.